En el mes de abril, como sabéis, en torno al 23 de abril celebramos la Feria del Libro. Y este año vamos a tener la suerte de que va a venir Ernesto a contarnos una sesión de cuentos todita para él solo. En plena Feria del Libro, además, en la carpa que vamos a poner en la Feria del Libro. Así que aprovechamos que hoy ha venido pues para invitaros a todos y todas a escuchar el lujazo que es escuchar a Ernesto todo el rato él. Venga. ¿Qué hay? Buenas noches, todos, a todas. Joder, me iba a hacer camisetas con tu cara. En fiestas de Mondragón ligaste con una de Salinas. Eso no se ha conocido. Eso no se ha conocido nunca. Pero bueno, después he entendido. Bueno, voy a contaros una historia que ya conté aquí, me parece, hace un par de años o así, pero lo voy a volver a contar. Es la historia de un calcetín que era pistis. Este calcetín era pistis, porque lo habían manufacturado el 28 de febrero, un 28 de febrero, por lo tanto era pistis. Y este calcetín vivía con su hermano, pero eran muy diferentes, eran hermanos gemelos, y bueno, se suele creer que los hermanos gemelos son muy parecidos o son casi iguales, pero no es verdad, porque estos dos hermanos gemelos eran muy diferentes, y mientras uno estaba encantado de su vida, encantado de los paseos que daba a diario, el protagonista de esta historia era un calcetín con inquietudes, tenía muchísimas inquietudes, y quería ver mundo, y quería conocer gente, y quería descubrir olores y sabores, y ver países, y quería de todo. Y estaba discutiendo con su hermano continuamente. Que quiero ir a ver mundo, que quiero ir a ver mundo, que me quiero ir a ver mundo. Y el hermano, vete a la mierda, coño, vete a la mierda. No vivimos bien aquí, le decía el hermano sin inquietud. No vivimos bien aquí, estupendamente. Bueno, pero es que yo me quiero ir a ver mundo. Y quiero comer callos con chorizo, y quiero comer lentejas, y bacalao al pil pil. Y quiero ver a la Real, joder, quiero ver a la Real en Anoeta, ¡aupa Real! Porque es que era de la Real, el calcetín con inquietudes. Y estaban así, tendidos un día en el tendedero de casa, cuando el calcetín con inquietudes empezó a balancearse. Empezó a balancearse y a balancearse y a balancearse, y venía una brisa así muy suavecita al principio, muy suavecita, pero después empezó a coger fuerza y el calcetín seguía moviéndose y balanceándose, y en una de estas hizo ¡zac! Y como si fuera un trapecista, dio 3 vueltas en el aire y cayó en el tendedero del segundo, porque él vivía en el cuarto. Se despidió de su hermano. ¡Hasta luego! ¡Ya probaré los callos con chorizo y las lentejas y voy a ver a la Real! ¡Aupa Real! Le decía a su hermano, Y ahí estaba, balanceándose en el tendedero del segundo, cuando se dio cuenta de que detrás tenía 3 geranios. 3 geranios así, como muy puestos, porque los geranios tenéis que saber que son unas plantas muy orgullosas y con bastante mala leche. Y los geranios le preguntaban, bueno, ¿qué? ¿Y para cuánto? ¿Para cuánto tiempo aquí balanceándote en mi tendedero? Y el calcetín decía, pues esto es de paso. Yo voy a ver mundo, quiero descubrir cosas y olores y sabores y ver mundo. Y los geranios, sí, ya, bueno, eso dicen todos, y los calzoncillos y las bragas que se caen, todos dicen lo mismo, pero aquí se quedan. El calcetín, yo no me voy a quedar, yo no quiero quedarme aquí, yo quiero probar los callos con chorizo y ver a la Real, ¡aupa Real! Decía el calcetín con inquietudes. Y en este momento vino una brisa muy fuerte, y le hizo ¡fia! Y el calcetín, con 3 vueltas, cayó en la calle, allí rodeado de un montón de hojas secas. Y desde allí se veía el mundo muy diferente, la verdad. Se veía la luna, que estaba enorme, y se veía una pareja besándose, y en ese momento también se olía alcantarilla que estaba por allí cerca. Y fue nada, notar que olía muy rarito, cuando de repente notó que algo se le acercaba muy rápido, y sin tener tiempo para reaccionar, se le metió dentro. Joder, se le pusieron todos los hilos, todos los hilos, como escarpias. Y no tuvo tiempo para nada más, porque inmediatamente aquello se puso en movimiento.
a toda velocidad. Iba con algo dentro y a toda velocidad corriendo. Detrás venía algo con bigotes y con unas uñas muy, muy largas. Lo que se le había metido dentro era una rata peluda, que corría a toda velocidad, porque el gato venía también a toda velocidad detrás suyo, intentando arañarle, comérselo, y a toda velocidad. El ratón corría, hasta que llegaron delante de una valla metálica, de esta muy tupida, con los agujeritos muy cerrados unos de otros, pero la rata, de todas formas, pudo salir a toda velocidad y meterse entre los huecos. El gato se quedó allí, le arañó un poquito al calcetín, le soltó unas poquitas babas, pero se tuvo que quedar con 2 palmos de narices, porque la rata se había escapado. Allí se quedó, el calcetín con inquietudes, se quedó allí pegado a la valla, y bueno, la verdad es que lo que había visto del mundo hasta entonces, pues tampoco le parecía apasionante, ni muy divertido, ni bonito siquiera. Pero bueno, ahí estaba. Y fue entonces cuando conoció a otro de los habitantes de la noche, alguien que venía con los ojos muy grandes, muy grandes, y que la miró, y que enseguida le cogió. Al principio le dio miedo, porque aquellos ojos miraban un poquito raro, pero en cuanto lo tuvo en sus manos, se dio cuenta de que era una persona muy especial. Metió la mano en el calcetín, lo puso todo lo largo que podía, lo miró, y inmediatamente sacó de no se sabe dónde 2 botones rojos, color sangre y hilo, y se los cosió inmediatamente. Se quitó el calcetín, lo guardó en un bolsillo y no supo nada más hasta el día siguiente, cuando en la plaza del pueblo esa señora, que se llamaba Cloti, se puso a gritar: ¡Acercaros, acercaros todos! Si queréis conocer lo que le pasó al niño que se perdió en el bosque y cayó en las garras de la serpiente de ojos rojos. La gente se fue acercando y empezó la función. Claro, el calcetín con inquietudes era la serpiente con ojos rojos, y al principio le costó hacerse con el papel, pero después, bueno, pues con estas técnicas, las tablas, es lo que dan las tablas, y bueno, pues estas técnicas de interior a exterior, tipo Stanislavski, pues se vino arriba, el calcetín con inquietudes se vino arriba, y se sentía capaz de representar lo que fuera, sí, representar un Hamlet, un Ricardo III, un Vladimir del Esperando a Godot, un Max Estrella de Valle Inclán, lo que fuera. Estaba allí, gustándose en las tablas. Y aquel día, cuando acabó la función, Cloti estaba recogiendo las monedas, como todos los días, y bueno, pues sentada en la acera, contando las pocas que generalmente le caían, y se puso a fumar una colilla. Y en ese momento el calcetín con inquietudes pensó que qué curioso, ¿no? Qué curiosa historia de amor se da entre la cerilla y los cigarros. Que pues, la cerilla, qué historia de amor y de pasión. La cerilla se enciende, ¡fua! Es todo fuego, es todo calor, y se extingue inmediatamente, después de haber prendido la llama del cigarro. Y el amante también se va consumiendo, en ceniza, sí, presa de la pasión. Eso pensó el calcetín con inquietudes, eso pensó. Ese día Cloti también se bebió un tetrabric entero de vino y dejó olvidados todos los bártulos allí en la calle. El calcetín con inquietudes se quedó allí tirado, junto al saco, y tuvo la suerte de que pasó por allí, al muy poquito tiempo, un señor que venía bailando claqué. Se llamaba Serapio Claqué. Sí, lo de claqué pues viene por eso, porque bailaba claqué. El caso es que Serapio Claqué solo tenía en su casa cosas desparejadas. Lo único que buscaba era cosas desparejadas. Se lo llevó a su casa, el calcetín, con inquietudes, y lo metió en el cubo de los calcetines. Se puso a lavar con agua tibia y con jabón, y en aquel barreño, el calcetín con inquietudes, lo primero que vio fue una media roja de seda. Y en aquel momento le pareció de Salinas. Le pareció una cosa maravillosa. Sí, aquello fue cosa de gentiles, cosa de sorguiñas, no se sabe qué fue. El caso es que el calcetín con inquietudes hizo todo lo posible para, entre el agua templada y el jabón, acercarse a la media roja. Sí.
Y bueno, fue nada, fue en cuanto los acabó de lavar y los sacó Serapio Claqué para colgarlos, el calcetín con inquietudes enganchó allí en un hilo a la media y no hubo manera de soltarlas. Total que Serapio Claqué después, que le gustaban las cosas, pues unas, impares, desparejadas, no tuvo forma de separarlas y les tuvo que colgar en el tendedero juntos. Sonó el teléfono en aquel momento de Serapio Claqué, pero Serapio Claqué lo apagó. Tenía tendida todos sus calcetines y muy juntos al calcetín con inquietudes y a la media roja. Serapio Claqué no tuvo otro remedio que ponérselos, pues, eliminando el hilito que les unía, el hilito que se había juntado al botón del calcetín con inquietudes, para ponérselo y salir a bailar claqué sobre los charcos. Una de esas noches que bailaba claqué sobre los charcos, el calcetín con inquietudes vio a su hermano tendido en el tendedero y le llamó: ¡Hey! ¡Ven que la vida es fantástica! ¡Que hay un montón de cosas para ver! ¡Y todavía nos queda ir a ver a la Real! ¡Ven! ¡Baja! El hermano no le oyó, o no le quise oír. El calcetín con inquietudes pensó esa noche que aquello solo podía ser como en las leyendas, como en aquella leyenda china, que venía a decir que dos seres que están predestinados a encontrarse están pendientes de un hilo, están unidos por un hilo invisible y rojo, y que ese hilo se puede alargar, se puede acortar, se puede hacer pequeñito, se puede hacer enorme, pero nunca se puede romper. Eso pensaba el calcetín con inquietudes, junto a su media. También pensó que le venía muy bien el final de Godard, cuando le decía: no puedo vivir sin ti, le decía un protagonista a alguien, no puedo vivir sin ti. Y alguien le decía: sí que puedes. Y el protagonista le decía: sí, pero no quiero. El calcetín con inquietudes y la media acabaron viviendo juntos en el fondo del cajón de los calcetines.